A un mes del regreso a clases presenciales, estudiantes del Instituto Gabriel Arriola son víctimas de asaltos armados en Quetzaltenango. Guatemala lidera en América Latina en desnutrición infantil. 106 niños murieron en 2021 y la deserción escolar aumentó en un 43%. Riña por parqueo en la calle, 2 detenidos y 3 lesionados en la zona 7 de la capital. Costos prohibitivos en Estados Unidos impulsan turismo médico a México a pesar de controversias en Tamaulipas. Amigos televidentes, muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión de este jueves 9 de marzo, un día cargado de mucha información, así que vamos a arrancar de inmediato con temas nacionales. El paso vehicular en el kilómetro 178.5 en Retaluleu, ruta hacia la frontera con México, fue escenario de una manifestación de padres de familia y estudiantes del municipio de San Andrés Villaseca, que exigen mobiliario adecuado y ejecución de proyectos. Que no sirve, sale el chocolate. ¿Sí? No tenemos Un grupo de padres de familia y estudiantes de nivel primario manifestaron y bloquearon el paso vehicular en el kilómetro 178.5 sobre el puente Carlos Castillo Armas, Santa Cruz Moloa, Retaluleu, para exigir la dotación de al menos 100 escritorios para el Cantón Pajales, anexo 2 en San Andrés Villaseca. Queremos escritorios porque en la escuela no hay escritorios. El alcalde tiene un compromiso con nosotros. En el blog nos sentamos. ¿Dónde quiere que nos vamos a sentar? En el suelo. Escritorios en mal estado, la falta de maestros y proyectos de mejoramiento para la Escuela Oficial Rural Mixta Pajales, anexo 2, son algunos de los problemas que debe afrontar la comunidad educativa del cantón. Queremos que nos demuestren, ellos tienen todo el poder. ¿Cómo es que nosotros podemos? Que la comunidad está presente. Podemos nosotros, y ellos tienen el dinero, ellos tienen el poder en la mano. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde nos dejan a nosotros como comunidad que somos? Solicitan que la comuna cumpla con la construcción de un aula para la escuela, un campo de fútbol y un salón comunal. Aseguran que la comunidad aportó 100,000 quetzales y continúan en espera. Porque usar los niños para esto, eso no tiene, realmente no tiene nombre. ¿Cómo va a usar usted un niño de carnada ahí? No, ellos son inocentes. Los culpables somos los padres. Y por supuesto el gobierno también para no poner las cosas en regla. El bloqueo dio inicio a las 9 de la mañana y afectó a transportistas que quedaron varados en el lugar. Hasta el momento, la comunidad no ha indicado la hora en que liberarán el paso y esperan entablar diálogo con las autoridades municipales. Desde Retaluleu reportó Victoria Ruiz. Mientras tanto, el Ministerio de Educación publicó este jueves el Acuerdo Ministerial 791-2023, en el que se definen los lineamientos para el desarrollo y evaluación del seminario, o su equivalente para los estudiantes del nivel diversificado de los centros educativos del sector público. Según el Mineduc, el seminario es obligatorio para todas las carreras que se imparten en el nivel de educación media del ciclo de educación diversificada. La organización y duración del seminario constará de 3 etapas. La primera etapa, la investigación de técnicas didácticas para el aprendizaje de las áreas de matemática y comunicación y lenguaje en el nivel de educación primaria. En la segunda etapa, la formación de tutores. Participarán en el proceso de formación como tutores para las áreas de matemática o comunicación y lenguaje. Y la tercera etapa, la implementación de las tutorías a estudiantes del nivel de educación primaria. El acuerdo establece que está prohibido solicitar aportes económicos a estudiantes, padres y madres de familia o encargados para realizar proyectos de infraestructura en instituciones educativas privadas o públicas en beneficio de personas o entidades particulares.
Y ante una ola de asaltos a estudiantes del Instituto Nacional Experimental Gabriel Arriola Porres en Quetzaltenango, las autoridades de este centro educativo exigieron a la Policía Nacional Civil llevar a cabo operativos para prevenir robos a los adolescentes. Estudiantes del Instituto Nacional Experimental Gabriel Arriola Porres en la zona 3 de Xela no llevan ni un mes de haber retomado las clases presenciales y ya son víctimas de asaltos a mano armada por delincuentes que operan en la zona 3 de la cabecera departamental de Quetzaltenango. La Policía Nacional Civil reaccionó ante la denuncia de las autoridades del centro educativo. Asaltos en centros educativos por el momento no tenemos ningún conocimiento nosotros como Delegación de Prevención del Delito, siempre y cuando, ¿verdad?, pedimos a la población escolar, a las autoridades educativas, en cuanto ojalá no suceda. El último asalto a una estudiante de este instituto ocurrió este día en horas de la mañana. A varios jóvenes han sido asaltados, hoy precisamente otra señorita fue asaltada, solo que hay inmediaciones de Lutzuleu y La Patria. Lamentablemente, pues, si vivimos en una sociedad bastante insegura, pues nuestros jóvenes necesitan sentirse más seguros para encaminarse por las calles, porque no todos los padres pueden encaminar a sus hijos a los establecimientos educativos. No, ningún padre ha venido a conversar conmigo, solamente han sido los estudiantes. Las autoridades del instituto han prestado apoyo a las víctimas de los asaltos y llevan a cabo charlas de orientación con los estudiantes. Nosotros como establecimiento hemos tenido que salir a ver a los alrededores para apoyar un poco a los estudiantes, más que todo a las niñas, quienes vienen más acá en la 14A, que es donde se da más frecuentemente este problema. Ya acá en el establecimiento. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. Vamos a pasar a otro tema. Miren, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala presentó un informe que recopila la realidad de la niñez y adolescencia en materia de derechos humanos, donde se evidencia que ha tenido un retroceso en todos los niveles. Como sociedad tenemos el primer lugar en pobreza, tenemos el primer lugar en desnutrición, somos el país con la talla más baja del mundo, pero eso no se va a quedar ahí, eso sigue. Entonces, como sociedad es el impacto. Ser niño en Guatemala es sinónimo de abandono por parte del Estado. Así lo ha señalado la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala en el informe que presentó y en el que se comparan datos de los últimos 25 años. Lo más preocupante es la desnutrición. Podemos decir en conclusión que seguimos retrocediendo, pero lo que más nos preocupa y nos duele son los datos de desnutrición. La desnutrición infantil es donde estamos hablando de muertes diarias de niños y niñas porque no se actúa, porque no se responde como Estado de Guatemala. Y esa es la problemática que más nos preocupa, que más nos duele y a la que queremos hacer un llamado más directo. Quisiéramos que la situación de desnutrición fuera atendida como una emergencia nacional. Guatemala ocupa el primer lugar de desnutrición crónica en América Latina con el 47% de los niños menores de 5 años desnutridos y el sexto a nivel mundial. Solo en 2021 por desnutrición aguda murieron 106 niños y se reportaban 61 casos al día. Del 2019 que se hizo el conteo, que eran 2 millones, al 21 pasamos a 4.600.000 de población en crisis de seguridad alimentaria. Otra de las grandes preocupaciones es la deserción escolar, ya que 191.270 niños dejaron las aulas en Guatemala, lo que representa un incremento del 43% respecto al 2020. Con imágenes de Roberto López, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Continuamos con más información y la crisis migratoria en Guatemala sigue al ser un país de paso para migrantes de otros países que buscan llegar de manera irregular a Estados Unidos. La cantidad de estos se ha incrementado en el territorio. Ante ello se realizaron una serie de allanamientos en hoteles. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil solicitaron el acompañamiento del Instituto Guatemalteco de Migración para realizar allanamientos en el departamento de Chiquimula enfocados a hoteles. En total, 4 hoteles se fueron allanados en el departamento, localizando a 204 migrantes irregulares. Así lo informó Migración. Estas personas serán rechazadas hacia Honduras, país de procedencia, por el puesto fronterizo de Agua Caliente en Esquipulas, en Chiquimula.
la autoferia de verano de Toyota. Toyota Corolla Cross, 96 cuotas de 2.995 quetzales. Del 9 al 19 de marzo, en Forum Majadas. ¡Te esperamos! Y en temas internacionales, los altos costos de la atención médica en Estados Unidos llevan a miles de personas a buscar servicios de salud en otro país. México busca mantenerse como uno de los principales destinos del turismo médico, pese al caso ocurrido en Tamaulipas. Miles de personas cruzan diariamente de Estados Unidos a México para ir de compras, para comer o divertirse. Estas chicas tienen además otro objetivo. Vinimos a un procedimiento médico y pues ya hemos venido anterior, nos sentimos a gusto. El turismo médico es una industria en todo México, no solo en las fronteras. Ha estado creciendo de forma increíble las diferentes alternativas que tiene el paciente o el viajero para mejorar su salud y mejorar su calidad de vida. Fue el motivo del viaje de 4 estadounidenses de Carolina del Sur que cruzaron desde Brownsville a Matamoros, donde fueron atacados y 2 de ellos asesinados. Una de las personas americanas venía a hacerse una cirugía de tipo estética a una de las clínicas en la frontera. También confirmaron la muerte de una mujer mexicana en el tiroteo. Numerosos extranjeros, principalmente estadounidenses, suelen acudir al dentista en México. Otros buscan cirugías plásticas. Anualmente vienen más de 3 millones de personas a Baja California por turismo médico. Entre los principales atractivos está el costo, pues resulta entre 40 y 80% más económico que en Estados Unidos, según la Oficina de Turismo Médico de Baja California. En el pasado, otros acontecimientos violentos han ocasionado que cientos de turistas cancelen sus citas médicas o procedimientos quirúrgicos programados de este lado de la frontera. El delegado del Consejo Consultivo de Turismo Médico en Chihuahua lamentó la tragedia en Matamoros e insistió en que es un hecho aislado al que urge ponerle atención. No lo podemos controlar, pero sí podemos minimizar el riesgo que corren nuestros pacientes o nuestros visitantes. En eso parecen coincidir las turistas de Indiana. Me siento, how do you say safe? Segura. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Y El Salvador lleva casi un año bajo el régimen de excepción, un mecanismo que el presidente Nayib Bukele ha utilizado para ordenar la captura de más de 65,000 presuntos pandilleros. Para aliviar la sobrepoblación carcelaria, el mandatario ordenó la construcción de un centro penal de enormes proporciones que ha convertido a El Salvador en el país con la cárcel más grande de América Latina. Para el presidente Nayib Bukele, el Centro de Confinamiento del Terrorismo es una obra necesaria para enfrentar el hacinamiento carcelario. Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población. El nuevo penal está ubicado a 74 kilómetros de la capital. Tiene una extensión de 236 manzanas de terreno, 7 anillos de seguridad, múltiples torres de vigilancia y está custodiado por 600 soldados y 250 policías. Cada celda tiene la capacidad para 100 reclusos, que duermen en literas de metal. También hay celdas de castigo para aislar a los reos y privarles de la luz del sol. No se han construido patios, que no se han construido áreas de recreación para los reos. Se ha tratado de garantizar que ya no se den como antes órdenes desde las cárceles para poder asesinar salvadoreños. No estamos combatiendo angelitos, estamos combatiendo al mismo demonio. No obstante, diversos sectores del país y organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que muchos de los detenidos son personas que no están vinculadas a pandillas y que con esta medida se ha atentado contra los derechos humanos en múltiples casos. Las personas en detención no necesariamente son pandilleras. Es lamentable que hay personas que ya lleven casi 11 meses de estar detenidas y no se les ha hecho una acusación formal, no se ha presentado pruebas en su contra. Sin embargo, muchas personas aplauden las acciones del presidente Bukele, pues afirman sentirse más seguras. Todo eso, ningún gobierno lo había hecho y yo he visto que él ha puesto todo bien en orden. Claro, la gente ahora que no tiene el tremendo daño de las maras en su cabeza, pues siente tranquilidad. Estamos cambiando tranquilidad por derechos, por democracia. Por ahora, el centro penal ya alberga a 2,000 reos y se espera que haya más ingresos en los próximos días. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Ayudar a las familias trabajadoras y subir los impuestos a los ricos es lo que incluye el proyecto de presupuesto que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presenta este jueves, con las elecciones de 2024 en el punto de mira, pero sus medidas más contundentes tienen pocas posibilidades de obtener luz verde en el Congreso. El plan presupuestal de 2024 prevé reducir la previsión de déficit fiscal en casi $3 billones en los próximos 10 años. Así lo señaló la Casa Blanca. Para ello, el presidente estadounidense quiere introducir un impuesto mínimo del 25% para los multimillonarios, es decir, del 0.01% de los más ricos. Al mismo tiempo, Joe Biden se propone reducir gastos que considera innecesarios, sobre todo en el sector farmacéutico y la industria petrolera. Mi presupuesto pedirá que los ricos paguen su parte justa para que los millones de trabajadores que ayudaran a construir esa riqueza puedan jubilarse con el que pagaron. Así lo tuiteó Biden, refiriéndose a un seguro médico público que beneficia a los estadounidenses mayores de 65 años. Y Rusia volvió a lanzar este jueves bombardeos masivos contra Ucrania. El Ministerio de Defensa aseguró que los masivos ataques aéreos fueron en represalia por una reciente incursión en su territorio el 2 de marzo, que atribuyó a saboteadores ucranianos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció tácticas miserables rusas. Luego, estos bombardeos que alcanzaron 10 de las 27 regiones del país, entre ellas Kiev, y afectaron las infraestructuras energéticas. Mientras tanto, continúan los combates en Bakhmut, donde el grupo paramilitar ruso Wagner afirmó que había tomado su parte oriental. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reconoció que la localidad podría caer en los próximos días, aunque matizó que esto no necesariamente refleja un punto de inflexión en la guerra. Pero responsables ucranianos, incluido Zelensky, consideraron que la caída simbólica de esta ciudad podría abrir una vía de avance ruso en el este y enviaron refuerzos a la zona. Y al menos una treintena de personas murieron esta semana por un deslizamiento de tierra en Indonesia. Un portavoz del gobierno local informó que se encontraron 9 cadáveres sepultados en la aldea Pangkalan y apuntó que otra veintena de personas seguían desaparecidas. Hablando de este tema, informó que el funcionario señaló que las difíciles condiciones meteorológicas que sobrecargaron las tareas de rescate habían mejorado y que las líneas de comunicaciones se estaban restableciendo gradualmente. Llegó la autoferia de verano de Toyota. Toyota Corolla Cross. 96 cuotas de 2.995 quetzales. Del 9 al 19 de marzo en Forum Majadas. ¡Te esperamos! Una riña por parqueo público en la calle deja 2 detenidos y 3 lesionados en la zona 7 de la capital. Al regresar, todos los detalles. Continuamos con más información y hoy capturaron a 2 personas por agredir a un menor en febrero pasado. La riña comenzó por la disputa de un espacio para estacionar un vehículo. Los conocidos parqueadores de carros colocaron uno frente a un portón y luego el vecino les recriminó. Recipientes plásticos colocados en las vías públicas de la capital, eso significa parqueo ocupado. Y por un espacio de estos se causó una riña el 17 de febrero pasado en el que personas que se dedican a ocupar la calle obstaculizaron el ingreso a una vivienda y eso generó una discusión que llegó a los golpes. El saldo es de 3 lesionados y 2 detenidos. En la Quinta Calle y Novena Avenida Zona 7 de la colonia Quinta Samayoa fue el enfrentamiento y quedó grabado. En el video se observa que un menor es golpeado e incluso amenazado con un arma. Por estas agresiones, este jueves por la mañana fueron detenidos Francisco Arrecis García y Juan Pablo Arrecis Roldán, padre e hijo. Con estos objetos plásticos, los vecinos de la colonia Quinta Samayoa, acá en la Quinta Calle y Novena Avenida Zona 7 de la capital, tienen que separar a los parqueadores de vehículos en las vías públicas. De esta manera disuaden ese tipo de negocio, librando las calles del estacionamiento de vehículos, un negocio que nadie controla, pero que ocurre en la capital.
El artículo 26 de la Ley de Tránsito dice que el estacionamiento de vehículos en la vía pública se hará conforme a las disposiciones de la autoridad de tránsito correspondiente. Asimismo, el artículo 24 faculta a la autoridad de tránsito, en este caso Emetra, a retirar de la vía pública cualquier cosa, vehículo, material, propaganda u otro que obstaculice la circulación de personas y vehículos. Solo la autoridad de tránsito es la única que puede cobrar por estacionar un vehículo en la vía pública por medio de un parquímetro. De ahí, cualquier cobro no es válido. Emetra tampoco autoriza a ninguna persona para hacerlo, subraya la comuna. En relación con quienes colocan objetos para reservar estacionamientos, la comuna indicó que la ley establece que con ningún objeto o material se pueden apartar espacios porque estos son públicos. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Y el círculo de violencia es una ejemplificación de las fases de la violencia, las cuales comienzan con algo insignificante y terminan con la agresión. Esto es un factor predominante en el medio que impide a las mujeres interponer denuncias de sus agresores. La violencia contra las mujeres no es precisamente un golpe fuerte o el femicidio. Según el círculo de la violencia, esta se manifiesta de forma cíclica y ascendente, es decir, todo comienza con algo leve como una palabra y aumenta como un jalón de cabello. Se propicia a través de cosas tan pequeñas como una palabra, un mal gesto, un empujoncito, así comienza la violencia. Y esa fase de tensión llega a un grado posterior, que en este caso sería el ascendente, que sería la agresión, ¿verdad? Dentro del círculo de la violencia existe la fase de la conciliación, que es el cambio del comportamiento del agresor a la víctima. Este cambio, el miedo y la dependencia son algunas razones que no permiten a mujeres violentadas interponer denuncias ante las dependencias correspondientes. En este mismo círculo de violencia, las mujeres, por el miedo a no quedarse solas, por el miedo a la dependencia que han creado con las personas, con su pareja, en este caso o con el cónyuge, no denuncian. En el departamento se ha determinado que los tipos de violencia más comunes son en su manifestación física y psicológica. Fíjese que Zacapa es un departamento donde la cultura ha sobresalido por reinar en los hombres. Y entonces aquí en el departamento podemos ver que existe mucha violencia física y muchísima violencia psicológica sobre todo. Para Noticiero Guatevisión, Mayra Sosa. Asesoría. Apoyo. Asistencia 24/7. Hoy celebramos 19 años de brindarte un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros. Presenta. Llegó el momento de conocer lo que nuestros televidentes se nos han compartido a través del WhatsApp de Guate Reporta al 40013-3859. Nuestro televidente Luis Morales se nos envió el video que grabó en el Boulevard de San Cristóbal en Misco, que muestra un motorista que traslada un cilindro de gas de 25 libras y otro de 100 libras. Motorista trasladando un cilindro de gas de 100 libras y otro más pequeño. Y vean, todavía va haciendo pericia, va rebasando, sumamente peligroso en el Boulevard San Cristóbal. Miren cómo hace pericias riesgosas y pasa el cilindro, la base del cilindro muy cerca de los vehículos, porque me imagino que no toma en cuenta el largo del cilindro de gas. Esto debe ser regulado por las autoridades. También por este canal de comunicación, Iván Castillo nos compartió información del precio de las flores luego del mes del cariño. El mensaje dice que en febrero las rosas llegaron a costar 60 quetzales la docena y hoy están en 25. Las gerberas costaban 50 quetzales la docena y hoy están a 25. El eucalipto se conseguía el manojo a 35 quetzales y hoy está a 15. La docena de aves del paraíso costaba 50 quetzales y hoy está a 25. En CFS, los 19 años los celebramos de manera distinta. Este año expandimos nuestro servicio clase A de asesoría, apoyo y asistencia. CFS, Corredores de Seguros. Presentó.
Vamos a cambiar de tema porque Ajexport, como cada 4 años, entregó a los presidenciables, vicepresidenciables o candidatos a diputados de los más de 20 partidos políticos la propuesta que ha formulado para este año llamada Más exportaciones, más empleo, con la cual se busca generar 1.7 millones de oportunidades laborales en los próximos 4 años. La propuesta tiene 5 apuestas estratégicas: infraestructura y logística, capital humano, sostenibilidad, digitalización y facilitación de comercio e inversión. Y la última es convertir a Guatemala en un país con procesos de comercio e inversión 100% digitales. Gracias. Y se han presentado más de 80 solicitudes al Tribunal Supremo Electoral para inscribir a candidatos y alcaldes, síndicos, concejales y diputados de los 21 municipios de Quiché. Se espera que las organizaciones políticas inscriban a sus candidatos en el último momento. Según el delegado del Tribunal Supremo Electoral en Quiché, hasta el momento se han aprobado 80 solicitudes de candidatos a corporaciones municipales de 21 municipios de Quiché. Pocas son las solicitudes para participar como candidatos a diputados, en las cuales 6 de 8 legisladores por el departamento buscarán su reelección. En su mayoría ocupan las primeras casillas de los partidos políticos más grandes de Quiché. Por el momento, pues tenemos recibidos 84 expedientes de las diferentes organizaciones en el departamento del Quiché, ¿verdad? Y tenemos resueltos 80 expedientes. Con relación a las diputaciones, tenemos 9 planillas ya presentadas acá en la delegación departamental, mismas que han sido trasladadas directamente al departamento de organizaciones políticas. Todas las solicitudes presentadas pertenecen a los partidos políticos inscritos en el país. Hasta el momento no se registra ningún candidato que participe a través de un comité cívico. Mientras tanto, en la cabecera departamental únicamente se han realizado 2 solicitudes para corporaciones municipales, la del Partido Cabal y la de la Unidad Nacional de la Esperanza. De las 2, solo la primera ha sido autorizada, mientras que la otra está en proceso. La ley, pues, nosotros tenemos 3 días para resolver. Y si hay algún problema que se den en la presentación de su documentación, pues nosotros interponemos un previo, de los cuales tienen 3 días más para poderlo resolver. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y mucha atención porque a partir del 26 de marzo el trámite para reponer el DPI será gratuito, según una disposición del RENAP. Sin embargo, el principal requisito es que las personas estén empadronadas para votar. ¿Qué otros requisitos se solicitan? Vamos a enlazarnos inmediatamente con nuestro compañero Henry Montenegro, quien nos tiene la respuesta a esa pregunta. Henry, te saludamos. Buenas tardes, cuéntanos. Hola Alberto, muy buena tarde, qué gusto saludarte. Bueno, quiero contarte o explicarte más o menos cómo es que funcionará este mecanismo que comenzará a partir del 26 de marzo y que finalizará el 23 de junio. Es decir, durante el periodo de la campaña electoral, coincide con esta etapa del proceso electoral de este año y que ha sido de alguna forma cuestionado principalmente por este tipo de situaciones. Sin embargo, hay 3 requisitos que las personas deben de cumplir para poder tramitar la reposición de su documento personal de identificación de forma gratuita. La primera es que esté empadronada, es decir, que esté apta para votar, y en este caso debe contar con una constancia del Tribunal Supremo Electoral. El segundo punto es que debe contar con una constancia del COCODE de su comunidad, es decir, para certificar que esta persona efectivamente reside en la localidad de donde se está emitiendo esta constancia. Y el último requisito es una declaración jurada, la cual, según lo que expone el Tribunal Supremo Electoral, es que debido al costo que tiene ante un abogado particular, serán los abogados del Registro Nacional de las Personas quienes, a través de algunas jornadas que hagan en las comunidades, prestarán este servicio a las personas. El requisito principal es que las personas demuestren que no tienen los recursos propios para poder pagar estos 100 quetzales, que es lo que cuesta una reposición del documento personal de identificación. Sin embargo, lo que sí se establece que no aplica es para las nuevas emisiones de este documento. Una de las preguntas que resultaban por este tema es si los políticos podrían utilizar este mecanismo, tomando en cuenta que coincide con la época de campaña electoral, como un logro propio por la intención de atraer votantes. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral se desliga del tema y traslada esa responsabilidad a los medios de comunicación, ya que asegura que es la prensa la que debe de informar a la población de que se trata de un servicio gratuito y que no es atribuido a ningún político en esta época. Pero vea a continuación que lo que mencionaba la magistrada Blanca Alfaro en torno al tema. Mi mejor garantía son ustedes. Ustedes son los referentes de esos controles y en un poder de Estado
donde ustedes informan a la población y ustedes, gracias a Dios, en esas estadísticas conservan una credibilidad que debemos de seguir cuidando. Entonces, para mí, con que ustedes lo comuniquen, estamos hechos. Bueno, y es que otro de los temas que se ha platicado en torno al tema de las elecciones es que, por ejemplo, el RENAP ampliará el horario de atención previo a las elecciones de 7 de la mañana a 8 de la noche en cuanto a los centros de impresión de los documentos. Mientras tanto, habrá otra ampliación de horarios o de extensión. Incluso para el día de las votaciones se ha señalado que las sedes del RENAP estarán funcionando desde las 5 de la mañana. Eso es lo que se ha manejado en torno a este tema de la disposición para que la reposición de los DPI sea gratuito durante la época de campaña electoral. Ese es parte del reporte que tengo a esta hora de la tarde. Regreso contigo al estudio, Alberto. Muy buena tarde. Muchísimas gracias, Henry, por este reporte y tenemos más información, pero luego de la pausa. Hospital en crisis. Médicos de Huehuetenango denuncian falta de medicamentos y pacientes obligados a comprarlos. Ya regresamos. Los médicos del Hospital Regional de Huehuetenango han denunciado a través de un comunicado la falta de suministro de medicamentos en el centro asistencial. La Procuraduría de Derechos Humanos iniciará un proceso de verificación debido a que se está pidiendo a los pacientes que compren sus propios medicamentos. En un comunicado de prensa divulgado en redes sociales, personal médico y de servicio del Hospital Regional denunciaron la carencia de medicamentos, un problema que lleva semanas y que no se resuelve por parte de las autoridades de la dirección. Los médicos suspendieron las cirugías selectivas hasta contar con un abastecimiento de al menos el 85% de medicamentos y material médico quirúrgico, adquirir medicamentos de calidad, comprar insumos para realizar las hemodiálisis y garantizar los recursos para el último cuatrimestre del año. Las autoridades hospitalarias convocaron a una conferencia de prensa en la cual reconocieron que hay carencias, las cuales dicen ya están en proceso de compra. Sí, lamentablemente en algunos momentos donde no se cuenta con el medicamento, pues se le ha dado la receta al familiar del paciente para que ellos compren el medicamento. ¿Qué tan frecuente? Mire, en este problema se empezó a dar hace como 20 días ya. Estamos un poquito bajos en relación a que tenemos un 55.84% en relación al abastecimiento de medicamentos, pero en relación a la situación del abastecimiento en material médico quirúrgico y los reactivos, laboratorio, banco de leche y banco de sangre, pues los porcentajes superan el 80%. La Procuraduría de Derechos Humanos abrirá un expediente por el caso, pues los médicos no tienen alternativa más que pedir a los familiares de pacientes que compren sus medicinas. El Estado es el obligado a garantizar el derecho humano a la salud y que por ende debiera de contar con los insumos mínimos o básicos para el cumplimiento de sus obligaciones. Es por ello que se hace necesario establecer realmente qué tipo de medicamentos son. Sabemos, y para nadie es un secreto, que muchas veces se ha manejado de esta forma el que se pida que los familiares compren algún determinado medicamento. Según las autoridades, las compras están en proceso y se espera que todo se normalice la otra semana. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Y miren, uno de los grandes impactos en la niñez guatemalteca ha sido el COVID-19, donde desde 2020 al 2021 se reportaban en promedio 332 casos diarios. Mientras que del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2021 fallecieron 243 niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la cifra más preocupante de la pandemia se refleja en que al menos 9.000 niños se quedaron sin papá, mamá o sin ambos debido a la pandemia, la cifra más alta de América Latina. UNICEF hizo este conteo al julio del 21 y se evidenció que era en Guatemala donde habían más niños huérfanos. Hablábamos de 9.000 casos de niños huérfanos en esa fecha. Y les seguía Panamá y Honduras con 3.000 casos. Y El Salvador, Nicaragua eran todavía, Costa Rica creo que no llegaban a 1.000. Pero Guatemala en ese momento hablábamos de 9.000 niños huérfanos por el COVID-19. Y un cambio de vida han tenido pobladores del puerto San José, que han sido beneficiados con una silla de ruedas donadas por agrupaciones altruistas. Dentro de los favorecidos hay personas con capacidades diferentes y buena parte de adultos mayores que por su edad ya no se pueden movilizar por sí mismos.
Familiares de las personas beneficiadas con estas sillas de rueda comentan lo importante de tener cómo movilizar a sus parientes, no solo dentro del hogar para atenderlos, también para llevarlos a recibir atención médica o bien darles un paseo. Contentos porque ahora sí ya la podemos movilizar, ¿va? Porque ella estaba en una perezosa y como que era incómodo, ¿va? Entonces y que ahora está más mejor para moverla, para llevarla para donde ella quiere, va, que la llevemos. Está imputado de las 2 canillas, ¿va? Porque él es diabético. Costaba para poderlo andarlo cargando de un lado a otro, ¿verdad? Para bañarlo y todo, pues bendito Dios, ahora ya va a ser diferente. Y le doy gracias primeramente a Dios. Esta labor altruista de esta organización que prefirió el anonimato inició en el 2020 y a la fecha han entregado más de 750 sillas de ruedas, trayendo una esperanza a quienes han resultado beneficiados. Llevamos un promedio más de 750 sillas gracias a Dios y a la ayuda de la institución. Es un cambio de vida para ellos, tratar de darles una calidad de vida mejor y que ellos puedan ser parte de las actividades que las familias realizan al salir ya con ellos, como integrarse más a la sociedad. Visitando los hogares es como hemos podido encontrar cada uno de estos casos y las necesidades que hay en diferentes comunidades en el puerto de San José. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Vamos a cambiar de tema. El sector de alimentos y bebidas se está consolidando como uno de los principales en el mercado de exportaciones. En el segundo semestre de 2022, este sector logró un crecimiento del 18% en sus exportaciones, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Enrique Lax, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, comentó que el sector superó el 18% de crecimiento de las exportaciones en el segundo semestre del 2022, comparado con el segundo semestre del 2021. La industria tuvo como destino 74 naciones de todo el mundo y se convirtió en un importante actor de la economía nacional. Crecimos 23% las exportaciones de alimentos y bebidas a 74 países. Seguimos siendo la primera actividad industrial de este país, generando 100,000 empleos. Este es un mensaje positivo de lo que aporta la industria de alimentos y bebidas a Guatemala. Las ventas exteriores ascendieron a $1,334 millones, superando a industrias como confección, textiles, cardamomo, banano, café, azúcar y ferroníquel. Los países a los que más exportan los productos son a El Salvador, Países Bajos y Honduras. Exportamos más de 200 productos a El Salvador, unos 170 productos a Honduras, y así podemos ir determinando por cada país cuánto exportamos. Esos otros países son importantes en nuestras exportaciones, ya que Centroamérica en su conjunto y El Salvador y Honduras constituyen el 44% de todas las exportaciones de alimentos y bebidas que hacemos al mundo. Los productos más exportados durante el segundo semestre del 2022 fueron el aceite de palma, galletería y panadería y salsas preparadas. Sin embargo, el producto que tuvo un mayor crecimiento fue el atún cocido en un 145%. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Conductor arrolla y mata a perrita cuidada por bomberos voluntarios en Cobán. Al regresar de la pausa le ampliamos. Continuamos y anoche los bomberos municipales departamentales del Tejar recibieron una alerta sobre una persona herida de bala en el kilómetro 62.5 de la RN 14. Al llegar al lugar encontraron a Estuardo Malentuches, de 32 años, fallecido en su motocicleta con múltiples impactos de bala a un costado de la carretera. Según sus compañeros de trabajo, Malentuches había terminado su jornada laboral en una empresa en el Tejar, en Chimaltenango, y se dirigía a su casa en el mismo municipio.
Y en el kilómetro 23 de la ruta interamericana, un microbús chocó contra el separador central, dejando a 2 menores y 8 adultos heridos con golpes y fracturas. Los heridos fueron trasladados al Hospital Roosevelt, al Hospital Nacional de Antigua y al Seguro Social de Accidentes. Y cámaras de seguridad grabaron el momento en que un conductor atropelló y mató a una perrita que era cuidada y alimentada por los bomberos voluntarios de Cobán, en Alta Verapaz. La organización Tras tus Huellas iniciaron un proceso legal para encontrar al responsable del accidente. La consternación ha sido provocada por el hecho de que un piloto atropellara a un perrito que descansaba en la vía pública. Ante este suceso, la organización Tras tus Huellas buscará emprender acciones legales. Nosotros de inmediato iniciamos ya las gestiones para poder obtener el video, una solicitud respectiva tal cual como la ley nos lo manda, y para poder después iniciar con el proceso de denuncia ante la persona que cometió pues este delito. Ya estamos nosotros en ese proceso, ya estamos muy avanzados. El día de mañana ya presentamos todas las pruebas ante los entes respectivos para que pues sean ellos quienes determinen los pasos a seguir, y nosotros, por supuesto, como equipo de trabajo estamos realizando las cosas como la ley nos manda, esperando de que también podamos llegar a un buen puerto, a un buen fin, este tipo de situaciones que dañan a los animalitos, recordando de que pues un animal ya es jurídicamente reconocido por el Estado. Cabe destacar que la perrita era cuidada por los bomberos voluntarios, quienes incluso le habían proporcionado un lugar para dormir. Una vez ocurrido el lamentable suceso, la perrita fue enterrada en la estación de bomberos. A salir íbamos con la unidad cuando un compañero que está encargado de la planta baja de donde está nuestro parqueo nos indica que un vehículo que hasta el momento, pues en ese momento no teníamos las características, ¿verdad? Él solo logró visualizar color plateado y dijo que habían matado a la perra, que le habían pasado encima las llantas, ¿verdad? La intención de la organización es sentar un precedente y evitar que se sigan produciendo este tipo de hechos, los cuales están penados por la ley. Con imágenes de Cristian Itzep, reporta Elio Nuela. Cristo del Amor, 50 años de consagración serán conmemorados en procesión extraordinaria. Ya volvemos con todos los detalles. Gracias por continuar en sintonía de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Y cientos de estudiantes de primaria participaron en el desfile de comparsas de la feria del tercer viernes de Cuaresma. El colorido desfile recorrió las principales calles y avenidas del municipio, contagiando de música y alegría a los pobladores. El acto de inauguración de la feria tuvo lugar en el Salón Municipal, donde se entregaron los premios a las mejores comparsas del desfile. Las autoridades educativas y municipales invitaron a la población local a disfrutar de todas las actividades programadas. Durante la feria se llevarán a cabo conciertos musicales, presentaciones de convites y actividades religiosas en la parroquia del municipio. Y el próximo sábado, 11 de marzo, se cumplirán 50 años de la consagración del Señor sepultado del Templo de Santo Domingo, más conocido como Cristo del Amor. Para conmemorar esta fecha histórica para el pueblo católico guatemalteco, se realizará un cortejo procesional extraordinario que contará con la presencia de cientos de devotos. Transcurría el mediodía del 11 de marzo de 1973, cuando frente a la Catedral Metropolitana, devotos y feligreses presenciaron la consagración del Señor sepultado del Templo de Santo Domingo. Debido a su antigüedad, devoción, veneración y fervor, este evento fue muy significativo. Con el crecimiento, los pasos venidos de España, cambio en su organización y toda esta devoción al Señor sepultado, su procesión trascendental hizo que el 11 de marzo de 1973, el cardenal Mario Casariego y Acevedo, en un acto muy solemne en la Plaza Mayor de la ciudad de Guatemala, se lleva a cabo la consagración del Cristo del Amor. La fe y devoción al Cristo del Amor se ha transmitido de generación en generación. Conmemorar los 50 años de su consagración representa no solo un hecho histórico, sino también mantener el legado familiar. Tal es el caso de Juan Miguel Valdés, quien es devoto gracias a su abuelo desde hace más de 30 años.
Yo soy la tercera generación de la familia de devoción hacia el Cristo del Amor, estar año con año acompañándolo en el cortejo procesional. Y ahora pues la bendición que tenemos, que coincide que los 50 años de consagración de la imagen es el primer año de cargar de mi hijo, de Juan Ignacio, de quien les había comentado. Y esto pues nos llena de mucha alegría, ¿verdad? Porque coinciden, son épocas, son años, ¿verdad? Que van a marcar de aquí en adelante y que él pues se integra a una cuarta generación de devotos cargadores hacia la imagen del Cristo del Amor. Es una devoción que se lleva, ¿verdad? No es solo por tradición le puedo decir sí, podemos ver videos anteriores, podemos poner marchas fúnebres acá en casa, el olor a corozo, pero eso ya es una tradición, pero en realidad la devoción que tenemos los que sentimos esto se vive solo a la hora del cortejo y a la hora de levantar andas y sentir ese peso, no el físico, sino el peso de tener ahí sí que el contacto con él. Para conmemorar las bodas de oro de su consagración, el Cristo del Amor recorrerá las calles del centro histórico en un cortejo procesional extraordinario. Las andas se levantarán a las 5:45 horas y visitará diferentes templos de la ciudad de Guatemala. Para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Llegamos al final de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden mantenerse informados minuto a minuto en nuestras plataformas digitales. Nos vemos a las 9 de la noche en la emisión estelar junto a María Luisa Gómez. Vamos a despedirnos con esta nota curiosa, y es que este es el momento en que los pingüinos emocionados se apresuran a entrar en su nuevo y mejorado hogar. Los cuidadores del zoológico de Onnes en Dinamarca tuvieron que lidiar con docenas de pingüinos y transportarlos al nuevo refugio. Durante las renovaciones, los 40 pingüinos del zoológico vivían en el establo de cuarentena, que había sido modificado para satisfacer las necesidades de los pingüinos con refrigeración adicional y máquinas de hielo.